¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a Aquí y Ahora en Primicia Televisión, el primer canal digital de libre recepción en la provincia de Marga Marga. Un saludo cordial para ustedes que están en Olmué, Limache, Villa Alemana y Quilpué, gente de Viña del Mar y de Valparaíso, Quillota, Calera, que por rebalse seguramente nos pueden ver a través de la señal 43.1 en la provincia de Marga Marga. Hoy con un personaje realmente interesante. Quiero decirles que me llamó profundamente la atención cuando empecé a conocer cuáles habían sido sus actividades y hoy supuestamente vamos a conversar con alguien que seguramente usted escuchó o a lo mejor supo algo de él. Nació en Viña del Mar, se crió ahí, vive actualmente en la comuna de Quilpué, es un emprendedor por excelencia. Vamos a hablar en primera instancia respecto de todo lo que ha sido su formación y su emprendimiento, pero finalmente vamos a terminar con algo que realmente me ha llamado poderosamente la atención, que es la conciencia social de quien quiero presentarles. Estimados amigos y amigas, dejo con ustedes a Gonzalo Roland, que va a estar con nosotros hoy día. Gonzalo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Víctor. Muchas gracias también a los televidentes que están viendo el programa y que nos permite también difundir un poco más de nuestra comuna, de nuestra provincia. Perfecto, vamos a comenzar por tu nacimiento en Viña del Mar. Estudiaste en qué colegio y en qué universidades y qué títulos obtuviste en esta primera parte de tu carrera. Bueno, yo, viñamarino, nacido y criado en Viña del Mar, de Chorrillo. Estudié en el Colegio San Antonio, ahí en Once Norte. Posteriormente entré a la Universidad de Santa María a estudiar construcción civil. Me cambié a estudiar kinesiología, yo soy kinesiólogo de profesión. Actualmente estoy estudiando Derecho también en la ciudad de Viña del Mar. Perfecto. Bueno, dijiste constructor civil y efectivamente creo que fue el primer emprendimiento, entiendo, respecto a que tuviste una constructora, Claro. Gonzalo Roland, EIRL, ¿qué está ese proyecto? ¿Cómo comenzó y de qué se trató? Bueno, actualmente yo tengo un restaurante, pero Antes de eso. me dedicaba exclusivamente a la construcción. Tuvimos un par de constructoras junto con mi señora, que es mi socia también, y trabajamos durante muchos años en la construcción. Teníamos clientes exclusivos a los que le realizamos ciertos trabajos, como construcción de tiendas y cosas así. Hasta que un día dijimos, oye, ya nos aburrió con la construcción, pues es un mundo que es súper complicado de manejar el tema de recursos humanos, el tema de los pagos de los clientes, y se nos ocurrió poner un restaurante, pues, sin haber tenido un restaurante nunca antes, y dijimos, bueno, va a ser un gran desafío, y eso ya hace 7 años. Perfecto, ya que estás hablando del restaurante, seguramente amigos van a ver ahora, en este instante, mientras conversamos con Gonzalo, algunas imágenes del restaurante Brasas del Sur en Quilpué, que conozco personalmente. Estábamos conversando hace un par de años, diría yo que el 2018 aproximadamente. Estuvimos en tu restaurante haciendo la celebración de nuestra emisora y compartimos ahí un tiempo. Desde esa vez te ubicaba. La terraza que tienen es maravillosa, es un muy lindo local, con el cordero al palo y todo eso, que seguramente van a poder ver los televidentes en este instante. ¿Y cómo fue este emprendimiento llegaste entonces a la gastronomía? ¿Estudiaste gastronomía? No, como te decía, venía del mundo de la construcción. Más que nada, uno cuando piensa en el mundo gastronómico dice, bueno, ¿qué tan difícil puede ser si vamos a cocinar y vamos a servir comida y qué mal podría salir? Es un mundo que es muy sacrificado, muchas horas de trabajo, se necesita estar mucho presente en el trabajo, formar un muy buen equipo, tener bastante conciencia familiar con el equipo, porque uno pasa prácticamente 7 días a la semana, 18 horas al día trabajando con ellos. Y por lo mismo es importante forjar ese tipo de lazos con el personal. Sin duda uno igual, en mayor o menor medida, tiene cierta tradición gastronómica o ciertos gustos gastronómicos como persona.
Por eso Quiero detenerme un poco ahí porque lo quiero entrelazar con algo que vamos a conversar y que tiene que ver con la copa culinaria. Ujú. Y vamos a conversar en profundidad respecto de eso, pero esto fue lo que te llevó a ti a, a algo que presentaste tú una receta, bien digo, para poder postular a este concurso de un canal de televisión que estás compitiendo con 16 otras personas que también tienen. Pero háblame ahora respecto de cómo llegaste ahí, con qué receta. Ya, lo que pasa es que de repente mucha gente se pregunta, dice, oye, este tipo no estudió cocina, tiene otra profesión, maneja un restaurante. Bueno, cuando uno abre un restaurante tiene que hacer de todo. Yo partí de la parrilla trabajando 3 meses completos de lunes a domingo en la parrilla. Posteriormente, claro, uno se involucra dentro del equipo, uno cocina. Y es por eso que uno habla de chef y no de cocinero. Cocinero es una profesión en la cual se estudia, chef es un cargo dentro de un equipo de cocina. Y claro, uno se involucra a tal punto que está trabajando todo el día, uno trabaja en cocina y algo que nos gusta también en el equipo es incentivar la creatividad dentro de la cocina. O sea que nosotros, si bien es cierto, preparamos una forma de hacer la comida que tiene cerca de 400.000 años, que es poner carne sobre fuego, sobre brasa, y no ha variado mucho en ese tiempo. Y por lo tanto, para no ser repetitivo, estamos trabajando buscando cosas nuevas dentro de la cocina, en la cual también yo me involucro personalmente. Y es así que ¿Cómo nace el plato? el año pasado nos invitan de la Copa, me llaman de la Copa Culinaria Carosi y nos invitan a participar. Y me piden que estaban buscando la receta chilena. ¿Cómo encontramos la receta chilena que en esta versión de la Copa es lo que se está buscando? Y yo dije, mira, yo tengo una receta que tenemos en nuestra familia, que son los porotos granados con loco. Porotos granados Con loco. con loco. Suena como... Raro. Bueno, raro, hasta que uno lo prueba y dice, bueno, ¿sabes que no es tan raro porque no se le había ocurrido Claro. a nadie antes? Y nace básicamente de unas tradiciones familiares que teníamos nosotros, que cuando cocinábamos los locos en la cena de Navidad, Entonces en la Navidad siempre había de entrada loco. loco mayo, loco Locos al mayos, pilpil. sí, po. Ah, Y queda el caldo, queda sobre todo el caldo. Y al día siguiente, el 25, nos juntábamos a almorzar porotos granados, que también es una tradición en la casa de mi papá. Y empezamos a cocinar los porotos granados con el caldo del loco, probando al principio, oye, pero para que no botemos el caldo, cocinémoslos con los locos. Oye, quedó bastante bien, po. Después ya le incluimos loco y empezamos a hacer como diferentes versiones del plato, hasta que un día en el restaurante lo probamos en una cena maridaje. Igual con nervio uno dice, bueno, uno dice, la gente porotos con loco y como que te arruga la nariz o no se lo imagina. Y lo probamos y tuvo muy buena aceptación. Y de las cenas maridajes que hemos hecho en el restaurante, me acuerdo que es el único plato que ha tenido un bis, o sea que han pedido más y se ha servido más. perfecto. Y bien, pues dije, bueno, ¿por qué no? Ya es parte de la carta del Sí, restaurante. es parte de la carta del restaurante. Perfecto. Y lo pidieron más y dije, ya, está bien, esta receta. Y en un principio, claro, la producción también lo mismo. Porotos con loco, bueno, veamos, probémoslo y vemos qué tal anda. Gonzalo, yo tuve la oportunidad de ver la clasificación, porque tú pasaste a la semifinal Ujú. en la Copa Culinaria Garossi, y el chef Frank te hizo una observación que tú la tomaste muy bien, era respecto de la presentación fundamentalmente, y que tenía que ver con que esto va acompañado, ustedes lo pueden ver en este momento en imagen, el plato es obviamente porotos granados con loco, pero además va adornado con un ají escabeche, entiendo. No, es Eh, un ají puro y simple, un ají Puro y verde. simple. Claro, y él decía que realmente si hay alguien que no le gustaba el picante, a lo mejor podría entrar en confusión con eso. No, si tiene un juez que no le gusta el picante y tiene obligación de probar el plato porque tiene que probar todo lo que hay en el plato, si le toca uno picante, moriste. ¿Cómo te sentiste con esta observación que tuvo el chef? Bueno, el mundo gastronómico suele ser a veces bastante soberbio. Yo estoy dentro de este mundo gastronómico, pero no vengo de la academia. Yo creo que eso también es una fortaleza porque hay mucho ego también dentro de la gastronomía. Yo agradecido de que mi coach haya sido Frank. Le mando un saludo en el caso a Frank que nos esté viendo. Eh, Sin duda, le encontré toda la razón.
Ya. Hay aspectos técnicos cuando uno sirve un plato que es diferente a comérselo en una casa, a querer que el plato llegue a un siguiente nivel. Y en ese sentido, Frank me apoyó harto, o sea, lo que uno puede ver condensado en un programa, hay todo un trabajo atrás de coaching que estuvimos trabajando en cierto sentido. Él hizo otra observación también de la albahaca. No sea tímido con el albahaca. El albahaca combina súper bien con los porotos. Yo creo que debería ponerle un poquito más. Claro, el plato, si lo pueden ver en el programa, la presentación que tuvo en la etapa clasificatoria a cuando pasamos a la semifinal tuvo una transformación más que nada estética y que también tenía sentido como con lo que me decía Frank, si al juez que va a evaluar no le gusta el ají y le pone un ají de este porte, créeme que no te va a evaluar bien porque él está obligado a comerse el ají completo, entonces Claro. tener ojo con eso. También el tema del loco, cómo presentarlo para que no sea incómodo comerlo sobre un potage, sobre algo con sopa, por así decirlo, que no sea incómodo y no vaya a haber un accidente. Sí. Así que no, yo le agradezco mucho a Frank y nuevamente un saludo. También a la Beatriz Dinamarca, que era coach de mi primer contrincante, también mucho saludo, porque hay que aprender mucho de ellos. Ellos tienen mucho bagaje, son profesores, son profesionales de excelente nivel y todo lo que sea críticas constructivas, bienvenida. Perfecto. Estimados amigos, estamos hablando en este aquí y ahora con Gonzalo Roland, constructor civil, kinesiólogo, en el tema gastro de la comida, por supuesto, y en especial en esto que estamos hablando con la Copa Culinaria Carossi. Pronto seguramente un abogado, porque está estudiando, padre de familia, esposo, socio de su señora y con grandes emprendimientos. Este ha sido realmente un personaje de nuestra provincia, de nuestra región, y que es lo que nos interesa como Primicia Televisión, mostrar a cada uno de ustedes qué es lo que hacen ellos y qué hacen grande a nuestra provincia. Vamos a seguir hablando después de esta pausa con Gonzalo Roland y vamos a entrar en el tema que también realmente me ha conmovido, que es respecto de la Fundación Un Plato Caliente al Día. Vamos y volvemos. Y ya estamos de regreso acá en Primicia Televisión, señal 43.1 para la provincia de Marga Marga. Saludos cordiales para todos nuestros televidentes de Quilpué, Villa Alemana, Limache, Olmué y en general para toda la región de Valparaíso. Hoy con un personaje realmente fascinante por la actividad, las múltiples actividades que desarrolla. Es un personaje de nuestra región, de nuestra provincia. Él es Gonzalo Roland, que es chef, que es cocinero, que es parrillero, que es constructor. Y le gusta la música, entre paréntesis. Una de las pasiones que tiene también es la música. No hemos tocado ese tema, pero vamos a redondear con la Copa Culinaria Carossi, en donde él es finalista. Gonzalo, hablemosle a nuestros televidentes respecto de el paso que tienes que dar. Nos decías que en 4 o 5 semanas viene esta nueva competencia y un poco cómo va a seguir esta Copa Culinaria. Bueno, ya pasé la primera etapa de clasificación a la semifinal y en 5 semanas más viene ya la semifinal, en el cual es una fase grupal donde 4 chefs competimos por un puesto que avanza a la gran final y después de eso ya es la final de la Copa. Perfecto. Oye, Gonzalo, entre todas las cosas que tú has hecho y de lo que estás haciendo en la actualidad, una de las cosas que me ha llamado poderosamente la atención es esto de que partiste un día con una comida caliente al día. Una cosa que quiero que me cuentes en detalle respecto a cómo fue esto increciendo y que una acción tuya y cómo nació, a raíz de qué, por qué, cómo, qué te diste cuenta o qué descubriste que te llamó la atención para hacer esta acción que tú estás realizando. Que terminó en una fundación ahora. Claro. Bueno, nació como iniciativa en el año 2020.
En la parte inicial de la pandemia, cuando estuvimos en cuarentena obligatoria, el restaurante obviamente tuvo que cerrar sus puertas. Eso fue el 20 de marzo del 2020. Y estuvimos cerrados en la primera parte durante 6 meses. Un par de meses después de que nos cerraron por la pandemia, en realidad uno dice, claro, estoy sin pega. Mi patrimonio en mi restaurante no lo estoy ocupando, no puedo atender público. Pero uno empezó, o empezamos a ver con Magdalena que habían otros problemas mayores a los que uno podía tener al tener su trabajo cerrado. O sea, nosotros al menos de salud estábamos bien, no nos faltaba nada. Y empezamos a trabajar con cenas para las personas en situación de calle. O sea, la tasa de inseguridad alimentaria, que es una medida que toma la FAO, había aumentado enormemente en Chile. Se cree y se estima que cerca de 3 millones de chilenos en esa parte de la pandemia estaban bajo la línea de seguridad alimentaria. Quiere decir que podían pasar más de un día sin tener acceso a una alimentación. Entonces, cuando uno dice, oye, hay 3.700.000 chilenos pasando hambre, de un universo que ahora somos alrededor de 20, no es poco. O sea, estamos hablando cerca de un 15%. Sí. Entonces uno dice, oye, algo está pasando acá y podemos ayudar en mayor o menor medida. Nació como una iniciativa, empezamos a cocinar la cena en las tardes en el restaurante y ahí se comunica con nosotros un buen amigo mío, que lo saludo a José Luis Batlle, que es periodista de la Radio Festival, y me invita a una olla común, que ellos se habían contactado con él para pedir ayuda, que era la olla de Avenida Argentina, que está arriba donde la señora Jessy y don Luis, que son los dirigentes sociales. Y ellos en ese tiempo tenían alrededor de 150 personas que eran usuarios de la olla. Personas que habían perdido su trabajo o que porque tenían trabajos informales y por las cuarentenas no podían salir de sus casas, o también había muchos adultos mayores que estaban postrados y que su familia, al vivir en otro lado, no tenía el dinero para desplazarse a ayudarlos. Y ahí, claro, tuvimos que repensar un poco en la manera en que podíamos ayudar para optimizar esa ayuda y poder llegar a la mayor cantidad de personas. También habían niños que, producto de que los colegios lo habían cerrado, no tenían el acceso completo a las cargas o a las ayudas nutricionales que tenían en sus colegios. Y empezamos a trabajar en minutas, se empezaron a sumar ollas comunes, también la de Valencia Alto con la señora Pilar, Pancito Solidario acá en Villa Alemana, después la iglesia San Marcos, y teníamos en un momento alrededor de, eran 500 personas, usuarios, más otras que se le daban, en una olla habían 300, que se le daba 4 veces a la semana, y repartíamos alrededor de 4.500 a 5.000 raciones diarias a la semana. Entonces, raciones semanales de alimentación. Sí. Tuvimos que buscar apoyo. ¿Cómo financiaba esto? Buscamos apoyo. Yo creo que si algo sirve en un restaurante es tener una buena red de contacto, una buena red de apoyo, conocer a bastantes personas. Ahí estarían los clientes, los proveedores. Clientes, amigos, proveedores, Sí. autoridades. Autoridades. Si bien es cierto, no se recibió mucha ayuda en términos concretos de ayuda en víver y cosas así de la autoridad, pero bueno. Es más complicado. Sí, mira, fíjate que después cuando vino el periodo de las elecciones no le fue tan complicado, pero bueno, en la parte más álgida fue complejo. Y aprovecho de preguntarte, esto no te lo había preguntado, ya que estás estudiando Derecho y que estás en esto, en la Fundación, ¿aspiraciones políticas? Ninguna, en lo absoluto. Guarden, porque si no me lo ponen en la cara y me dicen, no, usted dijo que no, porque no lo pienso hacer. No, hay que tener guata para estar en política, yo no la tengo. Una ayuda fundamental que nos da fue la Feria de Valencia, que era la que estaba antes en Valencia, que se trasladó para atrás, la Feria Modelo. A ellos, infinitas gracias. Ellos todos los domingos nos daban la verdura para la semana de todas las ollas comunes. Y nos ayudaron también a tener ese balance nutricional que debe tener una comida. Porque uno cuando piensa en comida, uno piensa en llevar papa, zapallo, fideo o arroz. Sí. Para nosotros era fundamental tener el apoyo de proteína,
nos donaban bastantes huevos y también nos donaban donantes dinero con el cual podíamos comprarle a proveedores a un precio rebajado. Tú tenías ahí proveedores, tenías donantes de la feria, pero también había un grupo que compartía contigo que no tenía el dinero, pero sí tenía el tiempo para Sí, los entregar su voluntarios, tiempo, los en el voluntarios. corazón los voluntarios, lo llevamos en el corazón, todavía estamos trabajando con nuestro grupo de voluntarios. Magdalena está a cargo del grupo voluntario y un saludo a Paola, a Ivonne, a todos los que conforman ese lindo equipo porque es a puro ñeque. En definitiva, uno da su tiempo, pero también da muchas cosas más, uno se le queda el corazón cuando está trabajando en eso porque uno ve cosas que en realidad a veces parte el alma. Al Loncho también, a Jorgito, a ese grupo, a Cristian, a la Andrea, no los voy a nombrar todos porque son hartos, pero... ¿Qué es lo que más te impactó a ti, Gonzalo? Bueno, uno primero darse cuenta que en Chile, yo creo que aquí hay un pensamiento antes del estallido social y posterior al estallido social. Yo creo que muchas personas antes del estallido social veían que Chile, como había dicho el presidente de la época, era un oasis dentro de Sudamérica. Nos dimos cuenta que no es así. Hay un hambre estructural en Chile, que es la que estamos viendo ahora. Cuando estábamos con las ollas comunes, esa cantidad de raciones disminuyó considerablemente después del primer retiro. La gente no iba a las ollas comunes porque es floja, porque quiere aprovecharse. La gente teniendo los medios para poder alimentarse deja de usar una olla común. También entregamos y todavía estamos entregando canastas familiares a las personas que tienen infraestructura para poder cocinar, pero no tiene gas o no tiene la mercadería también, pues con vales de gas apoyando. Entonces, es un trabajo que es bien, tratamos de hacerlo bien integral. También teníamos y tenemos el apoyo de la clínica jurídica de la Universidad Andrés Bello, de la clínica ginecobstétrica de la Universidad Viña del Mar. Entonces, se fue dando todo esto para los usuarios de las ollas, para los usuarios de ciertas juntas de vecinos, donde dejamos el alma haciendo ese trabajo. Sí, Gonzalo, ¿y de qué manera nuestros televidentes que están a esta hora viendo este programa podrían ser parte o cómo podrían unirse para cooperar, ya sea con económicamente, con productos, con tiempo, con esfuerzo seguramente? ¿Cómo lo podrían hacer en esta Bueno, situación? nos pueden buscar en nuestras redes sociales como @una comida caliente al día, tanto en Facebook como en Instagram, o en unacomidacalientealdía.org, y sumarse ahí. Nos pueden contactar, pueden ver el trabajo que estamos haciendo a diario. Nosotros tratamos de ser lo más transparente posible en temas de lucas, en temas de donaciones. También a los donantes se les manda lo que se recauda por campaña y en lo que se gasta el dinero. Yo creo que la transparencia en la actualidad es fundamental, tanto más fundamental que el trabajo que uno hace. Y se vienen tiempos asiagos. Yo creo que está complicado. Un titular que daba La Estrella es que producto de esta inflación, obviamente a la gente se le está yendo su dinero pagando el sobreprecio que tienen las cosas y están aumentando nuevamente las ollas comunes. Lamento sí lo que pasó también con las declaraciones de la alcaldesa de Viña con respecto al narcotráfico de las ollas comunes. Yo creo que hay que ser súper cuidadoso si uno tiene antecedentes, decir, oye, en esta olla en particular, porque uno puede decir, no, el 99% de la olla son de gente de esfuerzo, pero si tú no dices cuál es el 1%, se terminan lo dando a todo. Entonces, hay un trabajo que es mucho ñeque, nosotros aportamos a las ollas. El trabajo de la olla lo hacen los dirigentes, lo hacen mujeres, lo hacen personas que se desviven por sus vecinos. Y eso es súper importante. Nosotros somos una pequeña parte de la cadena, somos facilitadores entre quien quiere ayudar y no sabe cómo y la gente que necesita la ayuda. Nosotros no tenemos más mérito que ese. Y es importante resaltar que hay un hambre estructural que sigue en nuestra sociedad. ¿Está abierto las Brazas del Sur? Sí, está abierto la Brasa del Dependiendo Sur. de qué día. De martes a domingo. Los lunes Sí. nos vamos a descansar. Ya, perfecto. Oye, Gonzalo, yo quiero agradecerte enormemente y para mí realmente ha sido un privilegio haber conversado contigo y por la cantidad de actividades que estás desarrollando de carácter en lo laboral, en lo social, en todo. Te agradezco enormemente que hubieras compartido con nuestros televidentes todo lo que tú estás haciendo y que realmente es un llamado para que uno pueda
incentivarse o alentarse, seguramente yo le digo a usted que lo está pensando, de verdad no lo piense más, a lo mejor haga este llamado, haga este contacto. Espero que definitivamente va a aparecer abajo ahora el contacto de Gonzalo Roland respecto del Facebook y cómo usted puede llegar al punto de unirse a esta cruzada que creo que es muy buena. Por último, la música, una de las cosas que te gusta a ti, Sí, mucho. Al rock. el rock, En todas sus versiones. en todas sus versiones. De los 50 en adelante. Bueno, y entonces te vamos a dar la oportunidad porque vamos a cerrar este capítulo. Nunca lo habíamos hecho. Y un tema que usted quisiera que al final de este programa sonara en la televisión. Uy, a ver, un tema. Podría ser Bad Thing de Cry of Love. Está sonando en este minuto acá, aquí y ahora en Primicia Televisión, señal 43.1. Nos encontramos en un próximo programa con un personaje tan interesante o más que Gonzalo Roland, que es de aquí, de Quilpué. Nos vemos. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao, Gonzalo. Que tengan-